El recuerdo del episodio anterior pesa sobre todos como una sombra que se alarga lentamente sobre la colonia. Las palabras que se dijeron, las miradas que se cruzaron, la presencia inquietante de Delia y la fractura casi visible entre los de la reina siguen latiendo dentro de las paredes de la casa grande como si fueran ecos atrapados entre los pasillos. Begoña aún siente en la piel la tensión del día anterior. Gestos parecen destinados a romperse con la misma facilidad que el cristal bajo una presión mínima. Mientras tanto, en la fábrica, el ritmo de las máquinas despierta un día nuevo, pero no logra borrar la agitación que dejó la noticia del plagio de Brossard. Ese golpe inesperado no solo hirió el orgullo profesional de Chloe y Marta, sino certidumbre, comienza el día del capítulo 452, un día que parece avanzar con el paso lento de quien presiente que algo importante está a punto de romperse. La primera en sentir ese desequilibrio es María, que despierta con la sensación incómoda de que el mundo que está intentando construir se tambalea bajo sus pies. Desde que Claudia cuenta de su affair con Raúl, ese hilo frágil que ella intenta mantener escondido incluso de sí misma porque sabe que si se rompe, su nombre, su estabilidad y el lugar que ocupa dentro de la vida de los de la reina quedarían expuestos a la luz más cruel. Mientras se arregla frente al espejo, María repasa mentalmente la conversación que podría tener con Claudia. Con todos, como si esa afirmación pudiera servirle de escudo ante las tensiones que percibe a su alrededor. Pero incluso mientras pronuncia esas palabras, María siente el sabor metálico de la mentira en la boca. Una parte de ella sabe que nada en Gabriel es tan transparente como quiere hacer creer, aunque le convenga defenderlo si eso la mantiene a salvo. Su mirada más abierta, como si por fin hubiera comprendido que en la fábrica hay batallas que solo se ganan cuando se lucha juntas. El perdón fluye entre ambas sin esfuerzo, y esa complicidad renovada deja en el aire un sentimiento cálido, casi esperanzador, que contrastará con la tensión que se avecina en otras partes de la historia. Cerca de allí, Tasio
al suelo con el peso del fracaso, pero aún así no renuncia, quizás porque sabe que perder a Carmen significaría admitir que no siempre sabe reparar lo que rompe. La tensión continúa creciendo cuando Luz, movida por una preocupación que la desborda, insiste una vez más para que Gemma hable con Joaquín acerca de su embarazo. Pero la respuesta de es paz, sino resignación. Cada palabra que intercambian deja en el aire un peso que parece hundirlas a ambas, recordándoles que los actos de amor a veces son también actos de cobardía. Mientras eso ocurre, Cristina empieza a sentirse observada, casi perseguida, por Beltrán. Lo nota en la forma en que él se aparece en los pasillos. Más que cualquier amenaza explícita podría hacerlo. Mientras tanto, en la casa grande, la dinámica familiar alcanza un punto crítico cuando Gabriel, irritado por la llegada de Delia y la conversación que ella tuvo con Andrés, decide enfrentarse a Begoña. Sus palabras cargadas de celos atraviesan la sala como un cuchillo descontrolado. Pero ella no está dispuesta a ofrecerle dudas donde hacen falta certezas, ni excusas donde solo hay heridas que él mismo causa. Gabriel, acorralado por la frustración, decide entonces llevar su ira hacia otro objetivo, Andrés. La conversación que mantienen está llena de reclamos velados, frases cargadas de veneno y una tensión que amenaza con estallar. Acusa a Andrés de haber provocado el regreso de Delia, lo señala como responsable del caos emocional que se ha desatado. Él intenta defenderse, pero Gabriel no escucha. Solo busca confirmar su narrativa, esa que lo coloca siempre como víctima de una conspiración que nunca termina de existir más que en su imaginación. Momento que marcará un antes y un después en el alma de Begoña. Ella está en el salón cuando escucha un grito que no se corresponde con el tono que debería usarse con una niña como Julia. Cuando se acerca, ve a Gabriel alzando la voz contra la pequeña por una nimiedad que en otros días habría pasado desapercibida. La escena la golpea con la fuerza de un recuerdo infantil, Begoña reconoce algo profundo. La pérdida de confianza que comienza por una grieta pequeña y termina por desmoronar los cimientos de cualquier relación. Y mientras observa a Gabriel justificarse, intenta comprender en qué momento el hombre que creyó distinto comenzó a parecerse demasiado a aquello que tanto temía volver a vivir. Ese
en ese abrazo la revelación silenciosa de que algo esencial ha cambiado para siempre. La noche avanza lentamente en la mansión, pero para Begoña el tiempo parece haberse detenido. Después del estallido de Gabriel contra Julia, cada rincón de la casa adquiere un eco extraño, como si las paredes guardaran la vibración residual del grito y se resistieran a olvidarlo. Finalmente logra acostar a Julia, camina por el pasillo con pasos lentos, como si cada zancada fuera una prueba silenciosa de resistencia. Hace un esfuerzo por no mirar atrás, por no revisar compulsivamente si Gabriel sigue en la casa o si ha salido a despejarse. Sabe que enfrentarlo ahora sería inútil. Él siempre reacciona desde la defensa. Toma asiento en el sofá, aunque no está segura de por qué. No busca descanso, sino un punto fijo que la ayude a ordenar el caos que bulle en su interior. Mientras se frota las sienes, recuerda con dolor los días en que Jesús estallaba por cualquier motivo y ella debía aprender a leer la dirección del viento para evitar que sus emociones cayeran sobre Julia. Casi insoportable. No habla. Quizás porque en el fondo sabe que cualquier palabra suya puede romper lo que todavía se sostiene con hilos demasiados delgados. Pero ese silencio no es respeto, es cálculo. Y ese cálculo es precisamente lo que hiere a Begoña, que no necesita un hombre que mida sus palabras como monedas, sino alguien que entienda. Lo repasa, y por primera vez en semanas, siente un temor que la paraliza. La estabilidad emocional del entorno familiar es un criterio fundamental en cualquier proceso de adopción. Y si alguien más hubiera presenciado la escena de Gabriel gritando, la visión que la administración tendría de su hogar sería devastadora. Esa idea la desvela, la obliga a preguntar preguntas. Mientras la noche avanza, la colonia sigue su curso a través de pequeños gestos cotidianos que nadie observa con atención. En la fábrica, los obreros terminan el turno con el rumor persistente de que Claudia está incómoda con el regreso de María al trabajo manual. Ese tipo de tensiones se perciben antes de que se verbalicen, y pronto los
de la intuición certera de que María oculta algo más profundo que su fragilidad aparente. Y María lo percibe, se siente juzgada con cada paso que da, como si los ojos de Claudia fueran un espejo incómodo donde se refleja la parte de sí misma que preferiría negar. La imagen de Raúl aparece intermitente en su mente, recordándole la fragilidad del secreto que han compartido. Ese secreto, por mucho que intente justificarlo, tiene la forma de un riesgo latente que podría estallar en cualquier momento. Mientras recoge unas cajas en el almacén de la fábrica, piensa en Andrés y en cómo su mirada cambiaría si supiera la verdad. No es amor lo que teme perder. Al menos no por ahora. Sino la ilumina el cansancio acumulado de quienes ya no saben si luchan por un empleo, por un sueño o por una simple rutina que les mantenga a salvo del caos emocional que rodea a los de la reina. En medio de ese ambiente gris, Cristina camina hacia su puesto sintiendo cómo la tensión se agarra a su espalda. Desde que Beltrán comenzó a aparecer en los momentos menos oportunos, intenta llevar su día como si no hubiera nada fuera de lugar, aunque dentro de su cuerpo se libra una batalla emocional que no da tregua. El embarazo que esconde pesa más que cualquier caja de la fábrica, más que cualquier jornada extenuante. Prefiere callar porque teme que Joaquín, al escuchar la noticia, pierda el control, se angustie, se bloquee. La de sí misma. Mientras la fábrica continúa respirando entre máquinas y murmullos, Marta se detiene un momento cerca de la ventana del laboratorio. Chloe la acompaña, ambas recuperando la complicidad que creían perdida. Hablan en voz baja sobre el plagio de Brossard, intentando encontrar consuelo en la injusticia, como si entender los motivos del robo pudiera regresa a la casa grande con la sensación de que cada minuto que pasa la acerca a un momento inevitable. Cuando entra en la cocina, encuentra a Delia preparando un té con una tranquilidad que contrasta con el torbellino emocional que vive la familia. Sin embargo, esa calma no la engaña. María sabe que la presencia de Delia es un elemento explosivo que Gabriel intenta controlar. Con una frialdad que ella todavía no perdona del todo. Delia observa a María con una mezcla de ternura y cautela. Los ojos de la mujer mayor parecen ver más de lo que dice, como si detectaran la tensión que María intenta disimular detrás de sus palabras. Pero en lugar de presionarla, decide escucharla y darle la aprobación que busca, aunque no
Todavía guarda dentro la irritación que lo llevó a enfrentarlo, esa necesidad compulsiva de imponer su relato como si fuera la única verdad posible. Y lo que más le dolió de la conversación no fue la respuesta de Andrés, sino la frialdad con la que Begoña invalidó sus celos, recordándole que ella no aceptaría una relación que repitiera el patrón que tanto daño le causó con Jesús. El terreno que comparte con Gabriel es un campo minado. Cualquier paso en falso podría volverse en su contra, pero cualquier apoyo excesivo también podría atraparla en una red que no desea. Sin embargo, nada de eso se compara con la tormenta interna que sacude a Begoña durante toda la tarde. Ella intenta comportarse con normalidad, pero la imagen de Gabriel gritando lo perciban. Cuando finalmente cae la tarde, la casa grande se sumerge en una quietud casi perturbadora. Begoña se sienta con Julia en el regazo, acariciando su cabello mientras la niña dibuja líneas desordenadas en una libreta. La mirada de la pequeña está más tranquila, pero cada tanto lanza un vistazo hacia la puerta, como si temiera. Parece una mujer dividida entre el amor que siente, el miedo que la atraviesa y la responsabilidad que la sostiene. Sabe que el capítulo que está viviendo será determinante en su futuro, aunque todavía no imagine hasta qué punto las consecuencias de este día se extenderán a cada rincón de su vida. Lo único que tiene claro, mientras abraza a Julia y cierra los ojos durante un instante, es que ya no puede seguir ignorando los signos que la rodean. El mundo, aunque silencioso, le está hablando. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, está dispuesta a escuchar. La madrugada llega con una claridad pálida que apenas consigue disipar las sombras acumuladas en la casa grande. Distingue la fragilidad que quedó suspendida desde el grito de Gabriel. Las emociones que absorben los niños se esconden en los pliegues de sus gestos, y Begoña reconoce el leve fruncimiento de ceño de la niña como un recordatorio de que nada de lo que vivieron ese día pasó desapercibido. Se levanta despacio para no despertarla y se asoma a la ventana. El sol aún no termina. Que mirar hacia otro lado dejaría de ser un acto prudente para convertirse en una forma de traición hacia sí misma y hacia Julia. Mientras tanto, en la cocina, María intenta actuar con naturalidad, pero su inquietud es evidente en la forma en que se mueve, como si cada objeto que toca pudiera delatarla. La conversación con Claudia continúa pesándole en el
demás ignoran, y por eso intenta mantener una compostura que no siente. La mujer mayor, sin embargo, no dice nada. Se limita a ofrecerle una sonrisa que parece más un recordatorio de que el silencio también puede ser un acto de compañía. Y aún así, María se siente expuesta. El peso del affair con Raúl sigue creciendo dentro de ella como una para respirar. En la fábrica, el ambiente también devuelve esa sensación de tensión contenida. Los obreros van tomando sus puestos sin demasiadas palabras, como si todos hubieran intuido que el día exige prudencia. Marta llega un poco más tarde que de costumbre, con el paso cansado de quien ha llevado a cuestas más emociones de las que admite. Esa luz se ve enturbiada por lo que ocurre alrededor. Tasio, desde su despacho, observa a los trabajadores con una frustración que no consigue disimular. Lleva días intentando reconstruir la confianza con Carmen, pero cada intento termina en un muro de distancia emocional. Ella lo evita, no con agresividad, sino con una firmeza suave pero definitiva que agradece, pero se niega con amabilidad. No hay frialdad, pero sí una distancia clara, una forma de dejarle saber que su presencia ya no genera el refugio emocional de antes. Tasio siente una punzada en el pecho, una mezcla de orgullo herido y tristeza auténtica. La observa alejarse, comprendiendo que la confianza que se pierde no se Él aparece en lugares estratégicos, siempre lo suficientemente cerca como para incomodarla, pero nunca lo bastante para justificar una queja formal. Esa habilidad la inquieta aún más. No es un hombre impulsivo, es calculador, y quienes actúan así poseen un tipo de poder que resulta peligroso por su sutileza. Cristina intenta concentrarse en el del enfrentamiento entre Gabriel y Andrés sigue reverberando. El hermano menor intenta mantenerse ocupado, pero Gabriel lo sigue como una sombra que no se resigna a dejarlo en paz. Por dentro, el abogado se siente herido, no solo por la reacción de Andrés, sino también por la forma en que Begoña lo enfrentó. Su orgullo se vio golpeado por esa comparación
Un hombre que intenta controlar todo lo que lo rodea, pero que se deshace en inseguridades apenas lo contradicen. La tensión sigue creciendo cuando Begoña, aún sin recuperarse emocionalmente del episodio de la noche anterior, se cruza con Gabriel en el pasillo. Él intenta hablar, aunque sin convicción real, como si buscara retomar el equilibrio sin saber exactamente cómo hacerlo. Ella lo mira con una serenidad inquietante, una serenidad que nace del cansancio acumulado y no del perdón. No discuten, pero el silencio entre ellos pesa como una amenaza latente, como un último aviso antes de que algo decisivo se rompa. Gabriel, incapaz de sostener la incomodidad, desvía reconociendo en la niña la vulnerabilidad que la impulsa a luchar por un entorno seguro. Le duele pensar que su hija ha sido testigo de una escena que nunca debería haber visto, que algo tan pequeño para algunos pueda dejar una cicatriz emocional duradera. Y aunque intenta mantener la calma, el temor a que los evaluadores del proceso de adopción detecten cualquier falta de estabilidad a disolverse, reemplazada por una versión que no sabe si está preparada para aceptar. Y lo que más le duele no es la pérdida de esa imagen, sino la sensación de haber estado construyendo un hogar sobre un cimiento que ahora descubre inestable. Sin embargo, no quiere adelantarse a conclusiones definitivas. A pesar del dolor, todavía queda una pequeña parte de se encienden una a una en la colonia, los hilos de todas esas historias se entrelazan sin tocarse, como si cada personaje caminara sobre su propio alambre emocional. María sigue temiendo que su secreto salga a la luz. Claudia continúa observándola con una mezcla de sospecha y silenciosa compasión. Cristina intenta evitar a Beltrán sin perder el comienza a revelar su verdadera fuerza dramática. No en grandes explosiones narrativas, sino en esos gestos sutiles que redefinen el destino de los personajes. Una mirada que se desvía, una disculpa que no llega, un secreto que pesa más de lo que admite, un acto impulsivo que deja cicatrices, un grito que resuena más en el alma que en los oídos. Que ya no puede seguir ignorando lo evidente. El futuro de su familia, de su matrimonio y de su hija dependerá de cómo enfrente lo que está empezando a revelarse. La colonia despierta al día siguiente envuelta en una tensión sutil pero persistente, como si el aire retuviera el eco de todo lo que los personajes callaron la jornada anterior. En la fábrica, en la casa grande y
En la habitación, Begoña se sienta frente al espejo con los codos apoyados sobre la mesa. Debajo de sus ojos se dibujan unas ojeras suaves pero reveladoras, más ligadas al cansancio emocional que a la falta de sueño. La imagen que le devuelve el reflejo no es la de una mujer derrotada, sino la de alguien que está aprendiendo a escuchar su intuición por primera vez en se promete a sí misma que no volverá a caer en ese patrón. Antes de bajar, se acerca a Julia, que juega sentada sobre la cama. La niña la mira con una mezcla de inocencia y leve preocupación, como si aún recordara la tensión del día anterior. Begoña le acaricia el cabello con suavidad, consciente de que su hija absorbe todo. Claudia acercándose, su cuerpo entero se tensa como un resorte. La joven entra en la estancia con una actitud ambigua. Ni distante ni cercana, pero sí cargada de una incomodidad palpable. María siente el impulso de disculparse, aunque sabe que no puede hacerlo sin revelar más de lo debido. En cambio, intenta mantener una conversación. Silencioso mientras la mujer mayor se sienta y la invita con un gesto a acompañarla. Durante unos minutos, hablan sobre temas triviales, compartiendo una normalidad frágil que parece reconstruir pequeños hilos de confianza. Es entonces cuando María encuentra el valor para mencionar a Gabriel. Trata de destacar lo bueno que está siendo él con la familia, sus esfuerzos por mantener la estabilidad, su dedicación. No lo hace por convicción profunda, sino por necesidad. Si Delia confía en su hijo, tal vez el equilibrio que se está rompiendo pueda sostenerse un poco más. Pero Delia, aun escuchándola con amabilidad, no ignora el temblor sutil en la voz de María. Intuye que detrás de esas palabras de trabajo, lleno de esfuerzo y cariño, fue robado sin pudor. Sin embargo, en ese intercambio también revive la complicidad que las unió desde el principio. Por un instante, el universo alrededor parece estabilizarse para ellas. No es una gran victoria, pero sí una reafirmación de que algunas alianzas pueden resistir la adversidad. Aunque intenta convencerla con palabras suaves, con argumentos llenos de amor y sensatez, Gemma sigue aferrándose a su decisión. Es un acto de aparente valentía, pero también de profunda soledad. Una soledad que se acentúa cada vez que ella se toca el vientre con la mano, casi sin darse cuenta, como un gesto instintivo de protección ante el mundo.
Cristina acelere de forma abrupta. Sabe que no puede contarlo en voz alta sin sonar exagerada, pero en su interior, la sensación de acoso se vuelve una certeza con cada encuentro. Intenta protegerse, alejarse, no dejar huecos para que él se acerque. Pero el hecho de tener que pensar así es ya una señal de que la situación se le ha escapado. La parte, más profunda y oscura, se aferra a la idea de que tiene derecho a actuar como lo hace. Esa mezcla explosiva de inseguridad y orgullo lo impulsa hacia un enfrentamiento que, sin saberlo, disipará los últimos restos de confianza que lo unían a Begoña. Cuando encuentra a Andrés en el despacho, no duda en entrar sin llamar. El hermano está revisando. El nombre de María aparece como un punto de apoyo. Él le asegura que ella también comparte sus dudas, que la familia está empezando a cuestionar las intenciones de Andrés. Pero lo que Gabriel no sabe es que María, aun con sus temores y secretos, empieza a ver con claridad la manipulación escondida detrás de esas palabras. El enfrentamiento dura. Formarse tan rápido en hostilidad. A la misma hora, en el jardín, Julia juega en silencio. No corre, no ríe como acostumbra. Se limita a mover una ramita sobre la tierra, trazando líneas sin sentido. Begoña la observa desde la terraza. Hay algo en la postura de la niña. Los hombros ligeramente encogidos. En el jardín, todavía alterado por la discusión con Andrés. La ve a lo lejos, junto a Julia, y se acerca con paso rápido, como si quisiera recuperar el terreno perdido. Pero en su prisa, en su deseo de redimirse sin hacer introspección real, comete el error de hablarle a la niña con un tono demasiado brusco, intentando convencerla. Termina de quebrarse. La tensión continúa creciendo cuando Julia deja caer la ramita, y Gabriel, frustrado por no conseguir que la niña se acerque, levanta la voz sin intención real de asustarla pero con un tono que rompe la calma del jardín. El grito no es dirigido a Julia, pero ella lo recibe como si lo fuera. Begoña se pone de pie en un segundo,
Gabriel, al ver la expresión de su esposa, se queda inmóvil. No sabe si retroceder, acercarse, hablar o callar. Por primera vez en mucho tiempo, percibe que el terreno firme bajo sus pies se vuelve incierto. No controla la situación, no entiende cómo ha llegado a ese punto. En su interior leita un sentimiento incómodo. La sospecha de que quizás sí ha cruzado una línea que nunca debería haber pisado. La tarde avanza con esa tensión suspendida en el aire como una telaraña que nadie quiere tocar. Begoña lleva a Julia dentro de la casa sin mirar atrás. Gabriel se queda en el jardín, mirando la puerta cerrarse con una mezcla de rabia, confusión y miedo. Cada una de las decisiones que se avecinan. El proceso de adopción, el matrimonio, la convivencia. Todo deberá reordenarse bajo esa prioridad. Lo que aún no sabe, pero el espectador intuye con claridad, es que este momento será el inicio de una transformación irreversible. El miedo se convertirá en determinación, la duda incluso la luz tenue que proyectan las lámparas parece más pesada, incapaz de suavizar la sensación general de inestabilidad. Begoña, después de acostar a Julia, permanece un momento apoyada en el marco de la puerta, observando a la niña dormida con una delicadeza que mezcla amor profundo, vulnerabilidad y un miedo que no quiere aceptar todavía. En un punto crítico, y que no será posible avanzar sin enfrentar una conversación que podría cambiarlo todo. Avanza por el pasillo, donde encuentra la casa sumida en una quietud casi incómoda. En algún lugar, lejos, se oye el leve sonido de un reloj marcando los segundos. Ese ritmo constante le recuerda que el tiempo, esperarlo. Durante unos segundos, ninguno habla. Ese silencio, lejos de ser reparador, se convierte en un territorio incómodo, lleno de significados no dichos y de heridas que buscan encontrar voz. Finalmente, es Gabriel quien intenta romperlo. Comienza a decir algo. Quizá una justificación, quizá más que un simple malentendido, más que un momento de tensión. Ha sido una muestra de un patrón que empieza a repetirse, un patrón que no puede permitirse. Le recuerda que su reacción no solo la hirió a ella, sino también a la niña, que absorbió el miedo como si fuese un golpe invisible. Gabriel intenta interrumpirla, repitiendo que no quería
no para recriminar, sino para esclarecer. Le explica que su reacción no es solo por el episodio con Julia, sino por la acumulación de celos, de arrebatos, de controles sutiles que él ha ejercido durante semanas. Le recuerda la comparación con Jesús, una comparación que él rechazó con rabia, pero que ella mencionó porque veía similitudes que no puede ignorar. Y los obreros han regresado a sus hogares. Pero en los corazones de algunos, el día no ha terminado. Gemma, por ejemplo, camina de vuelta a su casa con pasos pequeños, sosteniendo su vientre con una mano, no por dolor físico, sino por la necesidad de proteger algo que todavía no se atreve a compartir. Sus pensamientos son un torbellino. Su angustia lo paraliza, haciéndole sentir culpable por poner en riesgo su bienestar. Ese dilema la desgarra porque, en el fondo, sabe que no puede protegerlo de esa verdad por mucho más tiempo. Cristina, por su parte, llega a casa con el corazón acelerado. La sensación de acoso que Beltrán le provoca no desaparece cuando se aleja de él. Sin encender la luz y deja que la oscuridad la envolva. Por un instante, siente la tentación de contárselo a alguien, de liberar ese peso. Pero se detiene porque piensa que nadie la entendería, que podrían tacharla de exagerada. Ese silencio autoimpuesto se convierte en un eco doloroso que la acompañará durante toda la noche. En la colonia, la vida continúa con sus ritmos particulares, pero cada personaje carga su propio conflicto interno, entrelazándose sin tocarse, compartiendo un universo emocional fragmentado pero profundamente humano. Claudia, por ejemplo, llega a su casa sintiéndose agotada. Los encuentros con María durante el día la han dejado confundida. A diferencia del pasado, decide no actuar de inmediato. No quiere precipitarse, está aprendiendo, lentamente, que algunas verdades emergen cuando se las deja respirar. Mientras tanto, Marta y Chloe caminan juntas hacia la colonia, el aire fresco de la noche acariciando sus rostros. Hablan de trabajo, de proyectos, incluso de su vida. No importa el caos que rodea a la familia de la reina, ellas, al menos por ahora, tienen un punto de apoyo mutuo. Cuando regresamos a la casa grande, la conversación entre Gabriel y Begoña continúa, aunque ya no en forma de reproche directo. Ahora, el silencio se ha vuelto protagonista. Él intenta acercarse, intenta buscar la
para mantener la paz. Le explica con calma que la discusión con Andrés, sus sospechas hacia todos, su obsesión por controlar cada movimiento de quienes lo rodean, lo están llevando por un camino que podría destruir todo lo que ama. Y luego menciona algo que a Gabriel lo derrumba: el proceso de adopción. Le recuerda que cualquier comportamiento inexistente ha manipulado la situación, que Delia no debería haber aparecido, que todos están en su contra, que él solo intenta proteger lo que ama. Y aunque esas palabras buscan justificarlo, lo único que logran es revelar lo perdido que está dentro de sí mismo. Begoña no grita, no se altera. Su calma es una forma de defensa. Lo mira con una expresión se levanta, da unos pasos hacia la ventana y se queda mirando hacia la oscuridad. Ese pequeño gesto, la espalda tensa, los hombros caídos, la respiración entrecortada, es la imagen de un hombre que por primera vez considera que puede estar perdiendo todo. Mientras él lucha con ese vértigo interno, Begoña siente que ha dado un paso necesario. En la cama, sosteniendo su vientre con ternura. Cristina mira por la ventana, intentando borrar la sombra de Beltrán. Marta y Chloe se despiden con un abrazo. María escribe en silencio, preguntándose cuánto tiempo podrá sostener su mentira. Claudia intenta dormir, pero su intuición no la deja. Tasio mira el techo, preguntándose si ha perdido a Carmen para siempre. Y en la casa grande, Julia duerme sin saber que su destino emocional se está decidiendo en un salón iluminado tenuemente, donde dos adultos intentan entender cómo salvar lo que queda sin sacrificar su propia dignidad. En ese espacio cargado de emociones, el capítulo 450